Buenas, buenas, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos un nuevo vídeo para lo que está por venir, ¿vale? Tenemos este nuevo evento para el clan que la verdad que me ha parecido brutal, me ha parecido increíble, sobre todo por la manera en la que va a funcionar, ¿vale? O sea, me parece muy chulo y sobre todo porque se va a parecer al tema de Clash of Clans o Clash Royale, o sea, si lo habéis jugado alguna vez, el tema de juntar al clan, luchar todos juntos, ¿no? Y puede ser que alguna vez pues te toque contra un clan tocho y bueno, pues te toca perder. Pero aquí me han gustado la forma en lo que lo han hecho porque tienes maneras en las que tú puedes pelearle a un clan superior, ¿vale? Y el clan superior es el que tiene que intentar adelantarse a tu estrategia, ¿vale? Porque si no, le puedes joder, ¿vale? Entonces, vamos al lío porque es que es increíble, ¿vale? A mí me ha encantado muchísimo. Me ha encantado muchísimo, 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 ¿vale? Como podéis ver aquí, vamos a tener 4 clanes, ¿vale? Vamos a tener 4 clanes en este mapita. Por ahora, lo que han dicho es que los mapas que van a sacar van a ser mapas simples, sin ninguna regla adicional, sin ninguna cosa adicional. Pero lo que están planteando es que los próximos mapas tengan formas más difíciles y además tengan como reglas adicionales dentro de ciertos terrenos, ¿vale? Y se puedan ir ganando distintos bonos, que esto la verdad que me ha parecido brutal, el que puedas ganar distintos bonos. ¿Distintos bonos a qué te refieres? Vale, pues imaginaos que si pillamos la casilla del centro, pues ganaremos más defensa en nuestros personajes. O nosotros ganamos más defensa, pero el enemigo gana el doble de ataque si nos ataca ahí, por ejemplo. Entonces es peor defender que atacar esa casilla, por ejemplo, ¿vale? Por daros una idea. Esto por ahora, pues no va a estar, pero es una opción que está sobre la mesa, con lo cual me ha parecido increíble. Vale, dicho todo esto, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar? Pues muy bien, vámonos a las reglas, ¿vale? Vámonos aquí a las reglas que las he traducido. Disculpad ya de antemano por si hay alguna traducción errónea o lo que sea, porque recordemos que todo esto viene del chino más tradicional y más básico, entonces, con lo cual puede haber alguna falla en la traducción. Pero bueno, yo espero, supongo que no, ¿vale? Porque esto ya ha sido traducido del inglés y ha sido como medio revisado, con lo cual espero que no. Entonces, el evento actual de Clash Fronts se desarrolla el 16 de octubre al 12 de noviembre, ¿vale? Primero, pueden participar los gremios de nivel 2, o sea, si sois más de nivel 2, que supongo que la mayoría de gremios estaréis más del nivel 2, y si no lo estáis, podéis uniros en el momento que lleguéis a nivel 2, o superior con más de 10 miembros, ¿vale? Esto es el requisito mínimo, ¿vale? Es que tenéis que tener 10 miembros y nivel 2 o superior. Con lo cual, por ahora bien. En cada partida de Clash Rounds habrá 4 gremios, como ya hemos visto, que competirán para obtener una clasificación más alta de gremio e individual. Ojo, si lo hacéis muy bien individualmente, también os van a dar recompensas adicionales a las que le van a dar al gremio. Con lo cual, la recompensa de gremio es para todo el mundo, o sea, individualmente para todo el mundo. Y vosotros vais a tener como una recompensa extra si lo hacéis muy bien. ¿Ok? Cada ronda de Clash Fronts tiene 3 etapas: preparación, despliegue y batalla. Los líderes de los gremios o vicelíderes pueden designar a los miembros como vanguardias del gremio. Y diréis, ¿por qué tienen que designar los líderes? ¿Por qué yo no puedo decir que yo quiero vanguardia? Muy sencillo. Los vanguardias tendrán que desplegar un total de 5 grupos de héroes. 5. Eso significa que tenéis que tener 25 personajes jugables y que puedan tener una sinergia medianamente buena entre ellos, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta, ¿ok? Mientras que los miembros de las escaramuzas podrán desplegar hasta un total de 3 equipos, o sea, 15 personajes, que es mucho más asequible, ¿ok? ¿Y de qué diferencia hay entre un vanguardia y una escaramuza? Muy sencillo. Aquí veremos que los vanguardias lucharán por las cuadrículas, ¿vale? Mientras que las escaramuzas pelearán por los puntos de las cuadrículas. Y aquí entraremos, ¿ok? Durante la etapa de despliegue, todos los gremios pueden desplegar sus grupos de héroes en cuadrículas, adyacentes a su base. Si se despliegan en grupos diferentes, los gremios en la misma cuadrícula se enfrentarán. En la siguiente etapa, los líderes y vicelíderes del gremio pueden asignar un grupo de vanguardia para las batallas de escaramuza de la vanguardia durante estas etapas. Traducción: lo que estoy diciendo. Los líderes pueden decir, tú vas para la derecha, tú vas para la izquierda y vais a pelear ahí. Primero pelean los vanguardias y después pelean los escaramuzas, ¿vale? Dependiendo de los resultados de los vanguardias,
se tendrá un cacho del terreno o menos, ¿vale? Vamos a pasar. La fase de batalla tiene dos fases, la fase de escaramuza y la fase contra todo, free for all, ¿vale? Ganar la fase de la escaramuza, ¿vale? De vanguardia, otorga puntos de ocupación adicionales, mientras que ganar la fase contra todos otorgará puntos de ocupación según la cuadrícula ocupada, ¿ok? Punto 5. Después de cada partida recibirás una recompensa basada en tu clasificación de tu gremio y tu participación individual. El sistema también evaluará la clasificación de tu gremio para decidir si asciendes o degradas o te mantienes. O sea, imaginaos que lo habéis hecho súper bien y habéis ganado de paliza. Vale, pues puede ser que en vez de ascenderos una vez, os asciendan 2 veces. Porque dices, hostia, es que este gremio es buenísimo, ¿vale? O imaginaos que os acaban de ascender 2 categorías, os enfrentan en una batalla y dicen, hostia, es que ustedes no pertenecen aquí. Entonces os bajan una casilla, ¿vale? Me mola que haya ese sistema para ir regulando las cosas. En caso de que haya un gremio que sea súper fuerte, o imaginaos que habéis metido uno o 5 o los que sean de jugadores nuevos en vuestro gremio, son buenísimos. Vale, pues para esto, es para balancearlo. Cada evento de Clash Thrones consta de 4 partidas, o sea, 4 veces, tenéis que jugarla. El premio final se determinará después de las 4 partidas en función de la clasificación final de tu gremio. Es prácticamente, para que os entendáis, como el gremio, las batallas tácticas, ¿vale? Donde vais haciendo distintas rondas y en cada ronda te dan una clasificación. Dependiendo de las clasificaciones, pues acumularéis puntos, restaréis puntos, lo que sea, ¿ok? Y esto me ha parecido muy curioso, ¿vale? Aquí tenéis el ranking, ¿vale? Aquí lo deberíais estar viendo. A ver, os voy a enseñar por aquí, es que es gigantesco, ¿ok? Tendríamos el primer rango, que sería como el rango novato, el rango primero que tenemos, que serían 5 cristales estelares, 10 amarillas, libros y esencia, ¿vale? Cada uno va aumentando de 2 horas. Creo que estos son 6 horas, después 8 horas, 10 horas creo que son. No, perdón, 4, 6, 8, 10 y 12, si mal no recuerdo. Sí, exacto. La última son 12 y la primera son 4 horas. Exacto. ¿Vale? Cada una nos va a dar una recompensa. Como veis, cada vez que vayamos subiendo de rango, nos van a dar más medallas, y más recompensas finales por, en cierta manera, ir clasificando mejor. ¿Ok? Entonces, como vemos aquí, el top 1 del rango más bajo son 1400 monedas, mientras que el top más alto, ¿vale? Aquí lo tenemos, son 3000 monedas, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, estar en el top máximo, aunque quedéis cuarto todas las veces, va a ser mejor que estar en el resto de combates. Con lo cual es una cosa que a mí me ha gustado, porque el top 4 de estos señores es las mismas monedas que el top 1 de épico. Con lo cual está súper chulo, porque aunque quedes mal en el último terreno, vas a seguir llevándote medallas. Y es una cosa que la verdad incentiva a que la gente mejore. Y diréis, ¿qué es el Grand Prize? Es prácticamente lo típico de llegas por primera vez, ¿vale? Pero creo yo, ojo, creo que esto sí se va a poder repetir o va a ser como un incentivo que se va a poder refrescar, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? A que puede ser que cuando termine una temporada esto vuelva otra vez a refrescarse, con lo cual lo podéis ganar otra vez de nuevo, ¿vale? Es como la arena suprema, recordemos que cada vez que se actualiza la arena suprema, podemos ganar otra vez esos 10.000 diamantes por avanzar en la arena suprema, ¿ok? Pues esto va a ser lo mismo, el Grand Prize se va a volver a resetear y podéis volver a recuperar las recompensas de aquí, con lo cual me parece brutal, ¿ok? Dicho todo esto, la verdad que me ha encantado sobre todo las medallas del gremio, porque que nos den medallas de gremio como tal es increíble, ¿vale? Después tenemos el evento, ¿vale? Clash Call, aquí lo tenemos, donde nos van a dar medallas de temporada, ¿vale? Y aquí más o menos vemos una foto de el evento luchando, ¿vale? Siendo luchado, ¿vale? Y esta es la foto que quería utilizar para enseñároslo. Obviamente, gracias a todas estas fotos son del servidor vietnamita y son de Chippy, ¿vale? Son de Chippy, aquí lo quería mostrar en el vídeo. Es un creador de contenido, creo que es ruso, y suelo postear estas cosas en analítica, ¿vale? Obviamente estas cosas pues también las suelo postear en el servidor
mío, con lo cual, si tenéis el server abajo, podéis entrar para preguntar cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, sin problema, ¿ok? Y vamos a comentar cómo va a funcionar esto y por qué me ha gustado tanto el sistema que están usando para luchar, ¿vale? Y diréis, Mako, si yo me enfrento a un equipo de ballenas, voy a perder. ¿Por qué? Porque su equipo va a ser mejor que el mío, va a tener mejores personajes, va a tener, etcétera, 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 ¿vale? Con lo cual, no tengo nada que hacer contra él, ¿ok? Sí y no. ¿A qué me refiero con esto? Vamos al punto. Para que os hagáis una idea, en las reglas, vosotros, para ganar una casilla, tenéis que ganar la vanguardia, ¿vale? Como podéis ver, en la casilla de la derecha, el equipo morado ha ganado. Y en la casilla de la izquierda, el equipo amarillo ha ganado. En la casilla de arriba, el equipo azul ha ganado. En la de abajo, el equipo rojo ha ganado. Vale. ¿Qué ocurre? Que tú actualmente esas casillas las tienes ganadas. Pero eso no te garantiza que te vayas a llevar los puntos de esa casilla. ¿Por qué? Porque si de repente el otro equipo decide enviarte equipos de free for all, o sea, equipos de avanzada, de escaramuza, puede conquistarte el terreno. Con lo cual puedes decidir no defenderlo y jugártela a que el otro equipo no te vaya a atacar ahí, ¿vale? O puedes jugártela, defendértela y a lo mejor no te ataca nadie y estás desperdiciando jugadores en ese lado, ¿vale? Eso es muy importante. Después, puede ser que tú envíes vanguardia para que no te quiten terreno, pero a lo mejor el otro te ha enviado equipos de free for all y con esos equipos de free for all pueden robarte puntos, ¿vale? Pueden impedir que ganes puntos, perdón, no pueden robarte, pero sí pueden impedir que ganes puntos. Con lo cual, es una cosa que a mí me ha encantado porque, claro, si tú sabes que el gremio enemigo tiene ballenas, tú puedes poner tus mejores jugadores en los equipos de free for all. ¿Haciendo qué? Para impedir que ganen puntos, con lo cual me parecen unas estrategias muy chulas. Pues dice, hostia, no puedo enfrentarlos directamente, pero sí puedo enfrentarlos de una manera más secundaria, con lo cual me ha encantado. Me ha parecido increíble. Después, el tema de los jugadores. Si me envían a un sitio incorrecto, ¿no voy a poder hacer nada? Sí, te vas a poder mover, ¿vale? Te puedes mover, pero el caso es que no te vas a poder mover a otra casilla adyacente a la tuya, ¿vale? O sea, por ejemplo, si a mí me envían a la casilla azul de arriba, no puedo instantáneamente moverme a la casilla morada, por ejemplo, ¿ok? Me podría mover a la casilla azul o a la casilla donde se están pegando los 4 gremios, pero no podría como atravesar todo el mapa. Tendría que ir a una casilla adyacente a la mía. Con lo cual, ganar el centro va a ser muy importante porque desde el centro vas a poder moverte a casi todas las casillas. Con lo cual es muy, pero que muy bueno. Dicho todo esto, ¿vale? Ya del evento, la verdad que me ha parecido brutal que hayan metido todas estas cosas, que den recompensas y que hagan como una especie de mini eventito al principio para incentivar a la gente a que lo pruebe. Por ahora no se sabe nada más, ¿vale? No se sabe nada más de este evento, pero la verdad que tiene muy, pero que muy buena pinta, ¿vale? Ya, sin más que decir, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dale like, suscribiros, activar la campanita para no perderos estos pedazos de vídeos trayendo toda esta información. Y nada, un saludo, hasta la próxima. Adiós.